es muy sencillo consultar un mapa. En la actualidad, los mapas son de una precisión formidable. Para cualquiera que tenga un dispositivo de nueva tecnología, el acceso visual a cualquier lugar del mundo se hace de manera rápida y exacta. Podemos localizar casi de inmediato una calle, un barrio, un pueblo o una ciudad. También una carretera, una montaña, un valle o una playa. Pocos nos detenemos a pensar qué hay detrás de esta tecnología que nos lleva a mirar desde el espacio las formas que dibujan nuestro planeta. Sin embargo, han sido siglos de evolución los que nos han llevado a contar con herramientas cartográficas de alta precisión. Los mapas ayudan a orientarnos y sin ellos, la evolución de la humanidad podría haber sido diferente. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de orientarse en un mundo desconocido. Para entender su entorno, recurrió a trazar dibujos y líneas cuya evolución a lo largo de los siglos se perfeccionarían conformando el arte y la ciencia de la cartografía. La cartografía, en términos muy sencillos, muy simples, es la ciencia y el arte de hacer mapas, de poder extraer la información que tenemos del mundo real y poderlo poner en un pedazo de papel, en una carta, de modo que podamos representar lo que está allá afuera de una forma condensada. La cartografía es cómo el ser humano se ubica en su planeta, cómo sabemos dónde estamos, cómo nos movemos para todas nuestras actividades, para nuestro transporte, para la navegación marítima, aérea, terrestre, para identificar las características del planeta. El concepto de cómo era la Tierra varió en diferentes culturas. Por ejemplo, en la mitología hindú se concebía el mundo como una media esfera de base plana, soportada por 4 elefantes, que a su vez descansaban en una gigantesca tortuga que nadaba en un inmenso mar. Se conocen mapas tan antiguos como esta tableta de arcilla de origen babilónico, realizada alrededor del siglo XI antes de nuestra era, en donde ya se representan asentamientos humanos y su referencia con los océanos. Los griegos, por el siglo VI a.C., empezaron a tener la idea de que nuestro mundo era de forma esférica. Para ellos, la Tierra era la obra cumbre de los dioses. Y por otra parte, el cuerpo perfecto para ellos era la esfera. Y por tanto ellos dijeron, la Tierra debe ser una esfera. Y así surgió la idea de la esfericidad de la Tierra ya en el siglo V a.C. Se daban cuenta de que al observar hacia arriba, otros astros, otros objetos celestes no eran cuadrados, como el Sol, como la Luna, etc. En la Grecia clásica, el matemático, geógrafo y astrónomo Eratóstenes determinó en el siglo III antes de nuestra era que la Tierra era redonda y calculó su circunferencia con un error de aproximadamente 10%. Sin embargo, el pensamiento científico se entrelazaba con el religioso, ya que en su mitología, un titán gigantesco llamado Atlas cargaba los pilares que mantenían la Tierra separada de los cielos. Es posible que a los compendios de mapas se les denomine Atlas en relación a aquel titán. Por otra parte, la naciente religión cristiana no permitió que prosperara aquella idea que habían tenido los griegos de la esfericidad de la Tierra. Por interpretación de la Biblia, se dedujo que la Tierra era un disco plano. Y así prácticamente quedó durante toda la Edad Media. Durante siglos posteriores,
Desde el esplendor romano y hasta finales de la Edad Media, la idea de que la Tierra era redonda quedó en duda. Sería hasta después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo que se aceptaría la redondez terrestre y comenzarían a surgir los primeros mapas relativamente completos de nuestro planeta. En América, una de las representaciones que se tiene es que el mundo era plano, cuadrado, plano, tenía pues 4 esquinas, cada una estaba alineada con un punto cardinal de los que ahora conocemos. Las culturas de la antigua Mesoamérica concebían al universo en 3 planos: el celeste, el terrestre y el inframundo, el mundo de los muertos. La Tierra estaba dividida en 5 regiones, que corresponden a los 4 puntos cardinales y un centro desde donde parten estas regiones. Este concepto básico tuvo variaciones dependiendo de cada cultura y se incorporaron elementos de la naturaleza, particularmente árboles, aves y reptiles. En el mundo prehispánico existen numerosos ejemplos de representaciones que actualmente podemos considerarlas como de cartografía o de mapas. Los códices son una manifestación importantísima de la representación de la geografía de aquel entonces. Se describía el medio ambiente de una manera integral. Por supuesto, las rutas que seguían en sus migraciones, los señoríos, es decir, una verdadera descripción sociodemográfica, económica y geográfica del territorio. Este tipo de representaciones del mundo prehispánico son esenciales, básicas para conocer la vida cotidiana de Mesoamérica, para conocer la organización espacial que tenían estas sociedades dentro del territorio mesoamericano y que nos abren un mundo fascinante de conocimiento geográfico, histórico, hacia estas sociedades de origen prehispánico. En el mapa de 1524 que Cortés le da a Carlos V, de un lado tiene un mapa de la ciudad de Tenochtitlán y del otro lado tiene un dibujo de la costa del Golfo. Ese mapa es el primer mapa europeo de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Y resulta interesante que cuando ese mapa llega a Europa, la ciudad que estaban viendo ya no existía. Ya había sido destruida después de la conquista. La geografía y la cartografía se relacionan de modo que la geografía le proporciona información a la cartografía. Y la cartografía se encarga de mandarle modelos que reflejan esa información para el uso de la geografía. Ese conjunto de conocimientos de muy diversos orígenes que nos permiten conocer la superficie de la Tierra de manera general, amplia. En su origen, efectivamente, la cartografía era parte de la geografía, pero como ustedes saben, hoy es una disciplina científica independiente, por supuesto interrelacionada con muchas otras disciplinas, como es la óptica, la física, la mecánica, etc. Depende mucho de las matemáticas. Una representación cartográfica de lo que podamos ver en el mundo tiene asociado intrínsecamente una transformación matemática para poder llevar lo que está en una esfera, que es la Tierra, poderlo llevar a una cosa que sea plana, que es un mapa de los que vemos normalmente. Y hay muchas distintas maneras de hacer esas conversiones de la esfera al plano que tienen una transformación matemática. Los mapas son ciencia y arte a la vez. Son ciencia porque se elaboran bajo procedimientos científicos, por ejemplo, las mediciones de las coordenadas geográficas requieren de ese tipo de conocimientos, pero al mismo tiempo son artísticos porque reflejan las características o criterios estéticos de la época y de la sociedad en la cual se produce la cartografía. A través del color, de las tipografías, a través de viñetas que el cartógrafo dispone en términos del diseño e integra la cartografía, podemos darnos cuenta también de estos aspectos estéticos y artísticos que tiene el mapa. En ese sentido, estos elementos artísticos
son clave para comprender, por ejemplo, las temporalidades que un mapa tiene. Son elementos que se pueden estudiar y el área o la disciplina que se encarga de hacer esto se llama historia de la cartografía. En general, los mapas como memoria de la humanidad que atrapan en sus márgenes las espacialidades con las cuales las sociedades se organizan, merecen atención, merecen conservarse y para eso existen las mapotecas. En una mapoteca se observa la relevancia que ha tenido la cartografía a lo largo del tiempo. En la Ciudad de México, en el edificio que alberga el Observatorio Astronómico Nacional, se encuentra la mapoteca Manuel Orozco Iberra, que cuenta con alrededor de 150,000 mapas de diversas épocas. En ellos se observa la evolución de la cartografía a través de mapas de enorme calidad artística. En este sitio se conservan y resguardan hermosas muestras de mapas de gran importancia histórica. También se resguardan instrumentos antiguos de observación astronómica. Un equipo de especialistas mantiene el rico acervo en excelente estado de conservación y se utilizan herramientas de nueva tecnología para la digitalización y difusión del pasado cartográfico. El hecho de tener nosotros un sistema que nos permite calcular o determinar la posición de un punto sobre la Tierra, lo heredamos de los griegos de la antigüedad. Con la intención de poder decir en dónde estamos parados sobre nuestro planeta, la Tierra se ha dividido en secciones imaginarias para formar una retícula. Las líneas que corren de este a oeste se denominan paralelos y hay 5 principales. Por la mitad del planeta cruza el Ecuador, que divide el mundo en 2 hemisferios, el norte y el sur. Los siguientes son los trópicos, al norte el de Cáncer y al sur el de Capricornio. Los últimos corresponden al Círculo Polar Ártico y al Antártico. Generalmente se cuentan 180 paralelos, 90 al norte y 90 al sur. Las líneas que van de norte a sur son los meridianos y hay 24 principales, los cuales sirven para determinar los usos horarios o zonas horarias del planeta. La idea de dividir la Tierra en meridianos y paralelos se basa en que nos queremos poner de acuerdo para poder decir dónde está un cierto punto, de una referencia, digamos, absoluta, arbitraria, pero absoluta, de modo que cualquier persona pueda saber en dónde estamos parados. Anteriormente, antes de que existiera o se definiera el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, muchas distintas ciudades o países tenían su propio meridiano de origen. Entonces, con la intención de poderse poner de acuerdo y estandarizar las mediciones, se decide elegir un único meridiano que nos marque el origen. De manera arbitraria, pero nos marca una pauta. El primer meridiano o meridiano cero tuvo diferentes ubicaciones hasta que en 1884 se celebró en Washington una conferencia internacional y se determinó que el meridiano cero quedara localizado en Inglaterra, cruzando el observatorio de Greenwich, por lo que lleva ese nombre. La contraparte del meridiano de Greenwich se conoce como la línea internacional del tiempo, meridiano de 180 grados o antimeridiano, ya que corresponde a la mitad del planeta. Esta línea no es recta, pues cruza diversos países y archipiélagos, por lo que su trazo es irregular. El resto de los meridianos suman un total de 360 grados. La retícula que forman los paralelos y los meridianos son coordenadas que nos dan una posición exacta de cualquier lugar en unidades de grados, minutos y segundos. Las líneas que van de norte a sur, o meridianos, son la longitud, y las que van de este a oeste, la latitud. Por ejemplo,
Si queremos localizar México de manera general, buscaríamos el cruce de 2 líneas y encontraríamos que tiene una latitud de 23 grados norte y una longitud de 102 grados oeste. Por la rotación de la Tierra, si viajamos desde México hacia Europa, tendremos que adelantar el reloj 1 hora por cada meridiano que crucemos. Si vamos hacia el oriente, a China por ejemplo, tendremos que atrasar el reloj 1 hora por cada meridiano y contar un día más al cruzar la línea internacional del tiempo. La cartografía tiene 2 ramas fundamentales. Una es la cartografía general, que se aboca fundamentalmente a representar lo que básicamente se ve, se observa en una región. Y la cartografía temática, como su nombre lo indica, se aboca a un tema específico. Utiliza la información estadística o demográfica para poder poner en contexto cierta información en un mapa. La cartografía moderna es de enorme importancia, pues en ella vemos cómo se comporta nuestro planeta. A nivel mundial, ayuda a saber, por ejemplo, el movimiento de las corrientes marinas o cómo está cambiando el clima, para ayudar a predecir las trayectorias de las tormentas y huracanes. Necesitamos saber dónde estamos, cómo nos desplazamos, cómo los fenómenos naturales progresan, por ejemplo, los huracanes, la meteorología, la climatología, los icebergs, los ríos, los lagos, la altura del nivel del mar, por ejemplo, que es uno de los efectos del cambio climático. Todo eso tiene que estar cartografiado con los apoyos modernos. Nuestro planeta se ha habido afectado por glaciaciones, es decir, ha habido épocas en que ha hecho más frío, menos frío, épocas en que ha hecho más calor, los climas han cambiado, las formas de relieve por estos procesos erosivos de distintas naturalezas, pues han modificado esa superficie, es decir, el cambio climático puede transformar la geografía, puede transformar la representación de la superficie terrestre y sobre todo quizás donde este tema es ostensible es en los litorales. En nuestro país es de gran importancia contar con la cartografía temática, pues con ella podemos ver con más precisión la situación actual de los ecosistemas como bosques, selvas, desiertos o manglares, así como la localización de estados y municipios, caminos y accesos a pequeñas y grandes poblaciones. Los mapas temáticos a una escala mundial, que pueden ser muy importantes o muy útiles, pueden ser ciertamente los de migraciones, que nos dicen, por ejemplo, hacia dónde están yendo todas esas personas, o de la concentración de población en núcleos urbanos. ¿Dónde se genera la mayor cantidad de alimento que tenemos que llevar a las zonas donde están más concentradas las personas? La cartografía también sirve para localizar zonas de alto riesgo, como las sísmicas o volcánicas. Asimismo, los sitios que podrían ser afectados por la llegada de un fenómeno meteorológico como un huracán. Esto puede ayudar a planear rutas de evacuación para las poblaciones sensibles al riesgo. Estos son solo algunos ejemplos de su enorme utilidad. Actualmente, la cartografía utiliza toda la nueva tecnología que a partir del siglo XIX empezó a proporcionar la fotografía aérea que se tomaban desde globos aerostáticos. Después de los globos, se empiezan a montar cámaras en aviones y podemos ir a alturas mucho mayores. El límite último son los satélites. Son los satélites que están orbitando la Tierra y que nos permiten tomar imágenes de un cierto tamaño, grande en general, porque están los satélites de observación de la Tierra o de monitoreo de la Tierra están entre 300 y 1000 kilómetros de altura. Por lo tanto, podemos cartografiar en grandes escalas del planeta,
los mares, las montañas, las costas, los océanos, los casquetes polares y también, pues, por supuesto, observar la atmósfera para cuestiones meteorológicas. En la actualidad hay muchos satélites con distintos tipos de usos, sobre cobertura vegetal, sobre modificaciones en los cuerpos de agua, las líneas de costa. La Agencia Espacial Mexicana trabaja en varios aspectos que tienen que ver con esta flota satelital. Maneja, opera y explota de manera social y comercial satélites de comunicaciones que se encuentran en una órbita que se llama geoestacionaria, porque de alguna manera se encuentran en el plano ecuatorial girando alrededor de la Tierra con un periodo de traslación de 24 horas, mientras que la Tierra tiene un periodo de rotación de 24 horas, entonces el satélite aparece estacionario. Empezamos a hacer satélites pequeños en México, uno de ellos, el UNAMSAT, que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México, se lanzó exitosamente y tuvo una vida, si bien corta, fue un éxito tecnológico porque fue diseñado con muy pocos recursos, donde trabajaron ingenieros, técnicos, científicos y, muy importante, estudiantes mexicanos. Ningún país es autosuficiente en el espacio, ni las grandes potencias como Estados Unidos a través de la NASA o Rusia a través de Roscosmos, que es su agencia espacial, ni siquiera Europa. Todos necesitan colaborar. ¿Por qué? Porque los retos que el espacio está atendiendo son enormes. Hoy en día, la cartografía se ha transformado y ha tenido acceso a los dispositivos de comunicación de alta tecnología. Cualquiera puede tener mapas de calidad en sus dispositivos móviles, teléfonos, tabletas o en la computadora. Prácticamente en cualquier lugar, uno puede disponer de manera inmediata una presentación cartográfica actualizada y de gran calidad. El ser humano está explorando ya hace casi 50 años estuvimos en la Luna, ¿sí? El ser humano va a regresar a la Luna y la Luna requiere una cartografía. La exploración de Marte viene simultáneamente. Ya esto no es el futuro, ya es el presente. Tu vida va a depender de la cartografía. Yo podría decir metafóricamente que los mapas hoy están en la nube, pero en la nube de Internet. Pienso que la cartografía juega un papel esencial en la vida cotidiana, pero también en términos de cómo imaginar e inventar nuestros futuros basados en información espacial, información geográfica y de una manera actualizada y sobre todo de una forma integrada a la vida cotidiana de nuestras actividades de la sociedad, ¿no? La cartografía ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y los mapas han sido elementos insustituibles en el desarrollo de la civilización. Nuestro mundo cambia constantemente. Los océanos alteran la ruta de sus corrientes. Las personas y fronteras se mueven o se trazan nuevos caminos, por lo que la cartografía vive un proceso de permanente evolución. Actualmente, con el desarrollo tecnológico y el acceso a herramientas de alta precisión como las sondas o los satélites, la cartografía nos indica con exactitud en dónde estamos y hacia dónde vamos. La cartografía nos seguirá acompañando y guiando en el complejo camino hacia nuestro futuro destino, a través de un mundo de mapas.